tal, mis queridos hermanos? Es un gusto poder estar con ustedes. Qué lindos recuerdos que tengo de cada uno de ustedes y de lo que el Señor está haciendo en aquel lugar. Con Carol realmente siempre nos acordamos en las oraciones y oramos para que el Señor les fortalezca, les bendiga y les dé valor para predicar su palabra en este tiempo donde realmente el Señor nos permite tener una voz un poco más audible, ¿no? El ser humano en su totalidad está viviendo una circunstancia muy difícil como es esta pandemia y creo que muchas personas están dispuestas a escuchar porque tienen necesidad de saber qué va a pasar hacia adelante. Hay mucha incertidumbre, hay mucha desazón, falta de paz, cuántas cosas podemos decir, ¿no? Y nosotros los cristianos tenemos una palabra de esperanza, una palabra que no solo puede cambiar el futuro, sino también su presente. Por eso en este día quisiera compartir un pasaje de la palabra de Dios, un hecho muy particular en la vida de Jacob en el Antiguo Testamento. Jacob y Esaú, hijos de Isaac, estaban viviendo en aquella familia una circunstancia muy particular. Jacob estaba huyendo de su hermano porque su hermano lo quería matar porque lo había engañado. Y la mamá de Jacob estaba ayudándolo a escaparse y le pedía a Isaac, su esposo, de que lo mande a Jacob a buscar una esposa de la familia de ella. Y allí en el capítulo 28 que les invito a buscar de Génesis, Génesis capítulo 28, les invito a buscar sus Biblias. Sería bueno que puedan acompañarme en la lectura de algunos pasajes en la palabra de Dios. Allí en Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 28, versículo 10, dice: Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Por ahora hasta aquí en este pasaje precioso de la palabra de Dios. Saben, hace unos días atrás recibí un videíto que mostraba con uno de estos artefactos que van volando y se manejan con un control remoto, cómo mostraban una ciudad preciosa que estaba puesta sobre lo más alto de una montaña. Y resulta ser de que esa ciudad que estaba puesta allí tenía un nombre muy particular, que en italiano se dice Scala Coeli, que significa escalera al cielo. Ese lugar es nada más ni nada menos que el lugar donde nació nuestro padre, el papá de Juan Carlos, de Daniel y mío, y es una ciudad preciosa que está en lo más alto de aquella montaña. Y saben, el ser humano le ha puesto ese nombre. Los italianos allí en el sur de Italia le han puesto
escalera al cielo. Porque quizás pensando que era tan hermoso que era como una antesala al llegar a aquel lugar donde mucha gente piensa cómo puede serlo para estar en aquel lugar. Y saben, desde allí, desde el cielo, Jacob recibe en aquel sueño la presencia nada más ni nada menos real de la voz de Dios. En aquella escalera dice que Dios estaba en lo más alto y dice que él estando en lo más alto le habló a Jacob, que es algo realmente que Dios ha hecho de todos los tiempos, por todos los tiempos. Dios nos ha hablado a los seres humanos. Desde el principio habló con Adán y Eva, habló con cada uno de aquellos que se habían apartado de su verdad, habló con su pueblo que fue rebelde y desobediente, habló con cada uno de aquellos que aún pudiéndose arrepentir, Dios les mostraba misericordia como lo hizo justamente a través de los profetas. Recordamos por ejemplo a Jonás yendo al pueblo de Nínive y hablando de aquel juicio que Dios traería, y un pueblo entero a partir de su rey se arrepentiría y Dios tendría misericordia de ellos. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1, que Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y saben, en esta manera y en esta vez estaba hablando con Jacob en aquello que él pensó que solo era un sueño, pero que fue un momento muy especial donde Dios estaba hablando con él. Pero Dios estaba en lo más alto de aquella escalera. Y no solo se comunicó con Jacob, sino también que le prometió su bendición. En los versículos 13, 14 y 15, Dios promete su bendición, pero hay una frase en el versículo 15 muy especial. Dice en la última parte, dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Saben, nuestro Dios es un Dios que promete y que cumple. ¿Cuántas promesas tenemos en la vida? ¿Cuántas promesas de distintas personas que nos rodean? ¿Cuántas promesas recibimos a diario aún de nuestros gobernantes? ¿Cuántas promesas aún de nuestros conocidos? Y aún lo que es peor, ¿cuántas veces prometemos nosotros y no cumplimos? Y es una realidad en nuestra vida. Pero saben, Dios le estaba diciendo a Jacob que él lo iba a traer nuevamente, porque esa tierra que estaba pisando, él había prometido dársela a su pueblo y así lo iba a hacer. Dios nos promete muchas cosas a través de su palabra. Nos promete estar con nosotros en medio de la prueba. Nos promete estar con nosotros en la necesidad, en la enfermedad. Dios nos promete y Dios cumple. Saben, hay muchos pasajes en los que podemos recordar donde Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. Dice que miremos las aves de los cielos que no siembran ni ciegan, sin embargo, Él las alimenta. Dios sabe, dice el Señor Jesucristo en el capítulo 6 de Mateo, las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Dios le estaba prometiendo a Jacob algo que realmente él iba a cumplir y cumplirá porque Dios es fiel. Saben, no solo Dios se comunicó con los seres humanos, no solo Dios produjo en Jacob el escuchar que él iba a bendecir su vida, sino que también enviaba a sus ángeles desde el cielo, descendiendo de aquella escalera para protegerlo. Dice el Salmo 91:11 que Él enviará a sus ángeles para que te protejan. También dice la Escritura que Dios envía el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor Jesucristo nos da esa seguridad
de que cada uno de nosotros podemos estar protegidos porque Él nos ha limpiado, nos ha salvado. Saben, en este día podemos ver cómo Dios le habló a Jacob, cómo Dios no solo le prometió bendiciones a Jacob, sino Dios estuvo guardando de la vida de Jacob. Pero quisiera llevarte a ver esta escalera como una representación de quién es nuestra escalera al cielo, de quién es aquel que realmente no es una escalera común y corriente. Quizás lo primero que viene a nuestra imagen en la mente de una escalera es una escalera de peldaños que a veces tenemos que atarlo con un poquito de alambre, como son las escaleras de madera, porque se rompe, porque no son fuertes. Aún las escaleras de hierro se terminan golpeando y rompiendo. Esta es una escalera preciosa, es una escalera segura, es una escalera que tiene unos peldaños que son maravillosos, jamás antes visto por nuestros ojos. Saben, Él es el que no solo está en lo más alto de la escalera, como lo estaba Dios o como lo está Dios, sino que también está en la parte más baja de esa escalera. Dice el pasaje que hemos leído, que esa escalera estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Jesucristo bajó desde el cielo con un propósito muy especial. Dice en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, que les invito a buscar. Allí el apóstol Pedro nos dice en el capítulo 3 versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El Señor Jesucristo descendió por amor a nosotros. Él descendió del cielo porque te ama y porque me ama. Él descendió de aquel lugar donde estaba, que era lo más alto de aquella escalera. Él nunca dejó de estar en aquel lugar. No es que descendió del cielo y al estar en la parte más baja dejó el lugar que estaba en la parte más alta. Miren, les invito a ver un pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, donde el Señor Jesucristo tiene una conversación con Nicodemo, que era un fariseo, un maestro de la ley. Y allí en el capítulo 3 de Juan, el Señor Jesucristo, al ser interrogado por Nicodemo de noche porque tenía miedo de los judíos, en el versículo 13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Saben, el Señor Jesucristo era aquel que estaba no solamente con Nicodemo en conversación aquel día, sino estaba en el cielo, porque Él era, es y será siempre Dios. El Señor Jesucristo no solo descendió por amor a nosotros, sino que también Él, siendo Dios, estaba en el cielo. Nunca dejó de ocupar el lugar que realmente Él tenía, como muchas religiones tratan de hacernos creer. ¿Cómo puede ser que Dios haya muerto en la cruz? Muchos dicen eso. Pero miren, hay muchas cosas que no podré explicarte con palabras humanas, pero lo que sí sé y puedo explicarte es que Dios me amó y te amó de tal manera que realmente descendió del cielo para venir con un propósito muy claro, como lo leímos, para llevarnos a Dios, para que podamos entrar al cielo, para que podamos ser aquellos rescatados que Dios realmente pudo librar de la condenación eterna. Dios envió a su Hijo, a su único Hijo, al Señor Jesucristo, para llevarnos al cielo. Él estaba
en la parte superior, pero también en la parte inferior. Y vimos que el Señor Jesucristo, como dice el apóstol Juan, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesucristo descendió del cielo y se hizo hombre. 100% hombre y 100% Dios, como muchas veces decimos. Él, siendo hombre, sufrió las necesidades como cada uno de nosotros. Él sufrió la falta de bienes como cada uno de nosotros. Sufrió dolores y enfermedades como cada uno de nosotros. Y si no, piensen lo que Él sufrió en la cruz, que lo llevó a tener un dolor tan tremendo que jamás podremos imaginar. El Señor Jesucristo recibió azotes, recibió insultos, recibió el desprecio de aún los más íntimos que Él tenía a su alrededor. Cuánto dolor sufrió no solo como Dios, sino en su humanidad. Él cargó nuestros pecados. Él llevó todo nuestro mal y sufrió solo su dolor. Saben, Él fue nuestro sustituto, estando en la parte más baja, que es de aquella escalera que era la tierra. Y dice Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo le escribe aquella carta a los Gálatas y dice en el capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Saben, este pasaje hace referencia a Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Pero en este pasaje donde vemos que el Señor Jesucristo fue nuestro sustituto, tiene una palabrita allí que dice que Cristo nos redimió. Saben, esta palabrita en el original significa que una persona fue a un mercado de esclavos y que estando esa persona imposibilitada, ese esclavo imposibilitado de salir de aquel lugar, alguien lo compró por un precio y lo compró con el propósito no de llevarlo como esclavo, sino de liberarlo. Y el Señor Jesucristo hizo eso con nosotros. Él vino a esta tierra y nos compró con el precio más alto que se podía pagar, que era su preciosa sangre. Dice el apóstol Pedro que no fuimos comprados con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Cordero, el Señor Jesucristo. Él nos compró por amor. Y Él nos compró con todo lo más importante que Él tenía, que es su vida. Él dio su vida para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Él descendió y dio su vida para librarnos de la condenación eterna. Él vino a este mundo con el propósito de que podamos ir a Dios, pero con el propósito de liberarnos de la esclavitud que nos tenía imposibilitados de ir a Dios. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo realmente fue aquel que cargó todo nuestro pecado. Fue aquel que realmente pagó ese precio tan alto.
fue aquel que fue hecho maldición, no maldito, porque Él no pecó. Él cargó mi pecado y fue señalado como aquel que realmente merecía pagar ese precio, porque justamente la Escritura decía que aquel que era colgado en un madero iba a recibir su justo pago. El Señor Jesucristo cargó tu pecado y cargó mi pecado. El justo murió por nosotros los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Y saben, el Señor Jesucristo no solo mostró que Él era Dios, no solo se hizo hombre y pudimos ver su humanidad, como lo decía justamente el apóstol Juan, sino que fue nuestro sustituto y que también escuchó nuestro clamor y nos sacó del pozo de la desesperación. El Salmo 40 es un salmo que me gusta muchísimo y David podía decir en aquel salmo: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Jesucristo escuchó nuestra voz. No sé cuándo fue que alzaste tu voz al cielo, quizás a través del Centro de Luz y Vida, quizás a través de la predicación de algunos de los hermanos de allí, quizás a través de algún mensaje que oíste o algún folleto que leíste, pero algún día, en algún día que Jesucristo escuchó tu voz, Él te sacó del pozo de la desesperación. Y saben, Jesucristo es aquel que también nos hace levantar nuestra vista, porque ya nos sacó del pozo y nos hace poner nuestra mirada en el cielo. El Señor Jesucristo descendió para llevarnos a Dios. Fue el sustituto de nuestra paga para ser liberados de la condenación eterna. Pero también el Señor Jesucristo descenderá del cielo para que nosotros podamos disfrutar ese momento tan precioso como es entrar en la presencia de Dios. Dice Filipenses capítulo 3 versículo 20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cuántas bendiciones tenemos los hijos de Dios? No solamente el Señor nos habló, no solamente el Señor pagó nuestro precio para rescatarnos, sino que también nos sacó del pozo más profundo en el que estábamos y hoy podemos tener seguridad de que Él nos va a venir a buscar para transformar este cuerpo que tenemos semejante al que Él tiene en este momento, porque Él, siendo hombre y siendo Dios, entró en el cielo y va a llevarnos a cada uno de nosotros a ese precioso lugar. Una vez se los dijo a sus discípulos, dice: creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si me voy, vendré también otra vez y los voy a tomar conmigo para llevarlos a la presencia del Padre. Pero quizás en este día estás escuchando este mensaje y todavía no tenés esa escalera que te lleva a Dios. Quizás en este día has escuchado este mensaje y decís: ¿cómo puedo hacer para que Jesucristo me dé esa seguridad de que voy a ir al cielo? El Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y saben qué significa estar perdido? Significa no saber dónde voy, no saber cómo hacer, no saber cómo salir de esta situación. Eso es estar perdido.
Muchas veces nos perdemos. Y necesitamos, a veces, si vamos caminando, preguntarle a alguien y decirle cómo llego a tal lugar. Bueno, Dios hoy nos está usando a nosotros para decirte cómo llegar a ese lugar. ¿Y sabes cómo tenés que llegar? Con un corazón arrepentido. Tenés que llegar reconociendo que lo que Dios dice es verdad. Dios dice que usted o vos, como yo, somos pecadores. Dice que todos somos pecadores y todos estamos echados de su presencia. Dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, echados de su presencia. Pero saben, dice más adelante, que somos justificados gratuitamente por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Y en este día podés acercarte al Señor Jesucristo, quien pagó el precio por tus pecados, y decirle: Jesús, reconozco que estoy perdido. Reconozco que soy una pecadora, un pecador. Y quiero en este día pedirte perdón e invitarte a entrar en mi corazón. ¿Sabés qué hará Jesucristo en este día? Perdonar tus pecados, limpiarte de toda maldad, tomarte en su mano y darte seguridad. Y darte esa seguridad de vida eterna. ¿Por qué? Porque te ama. Porque Él vino a buscarte. Porque Él vino a salvarte. Y en este día quiere darte seguridad de que cuando Él venga a buscar a los que creemos en Él, también vas a ir a estar en la presencia de Dios. Que el Señor les bendiga, y quisiera invitarte a que si en esta noche te has olvidado de algunas promesas del Señor, puedas recordar que realmente el Señor siempre cumple todas sus promesas. Que el Señor los bendiga.